No será eclipse de mar, como cantaba Joaquín Sabina, pero estamos en la previa de un eclipse parcial de luna. ¿Qué significa eso? Bueno, y también nos preguntamos si se puede ver este eclipse a simple vista desde aquí, desde donde estamos. Todo esto lo vamos a charlar con un especialista. Lo saludamos a Román Vena Valdarenas, que es astrónomo del Observatorio Astronómico de Córdoba. Román, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Un gusto, Román. ¿Cómo es un Bien, bien, eclipse todo bien. parcial de luna que vamos a ver? ¿Y cuándo va a ser? Bueno, el eclipse parcial se va a producir entre el 17 y 18 de septiembre, o sea, entre mañana a la noche y la madrugada del miércoles. Es un eclipse parcial y la parcialidad en este caso es bastante pequeña, o sea, no vamos a tener el eclipse espectacular por ahí que puede ser con un eclipse total, que se pone la luna roja. Bueno, en este caso no va a suceder eso, sino que una pequeña porción de la luna va a atravesar la sombra que produce la Tierra, entonces se va a cubrir un 3,5% más o menos de la superficie de la Luna con la sombra que produce la Tierra. Entonces va a ser muy poquito lo que se va a cubrir, pero va a ser visible en todo el continente americano, bastante parte de África y de Europa también. ¿Y cómo tenemos que hacer para verlo? Bueno, los eclipses, lo lindo que tienen los eclipses es que son eventos que se pueden apreciar a simple vista. No es necesario observarlo con un instrumento especial. O sea, se puede ver en cualquier lugar del planeta donde la luna esté por encima del horizonte cuando sucede el eclipse, que va a ser nuestro caso. En todo el continente americano la luna va a estar por encima del horizonte, así que va a ser visible. Y por ahí tener paciencia, estos eventos suelen durar bastante. En este caso, como es parcial y es bastante pequeña la parcialidad, no va a durar tanto como otros eclipses de luna, pero, por ejemplo, comienza cerca de las 21:40 la parte que se conoce como penumbral, que es cuando la luna entra en la sombra más tenue que produce la Tierra, que se llama penumbra. En ese caso no se va a apreciar prácticamente nada, o sea, salvo una pequeña disminución de brillo de la luna, y alrededor de las 23:10 más o menos comenzaría lo que es la parte parcial, donde ahí sí se va a ver que una sombra empieza como a comerse un poquito de la superficie de la luna, y eso va a durar hasta aproximadamente las 0:15 del 18 de septiembre. O sea, una hora aproximadamente va a durar toda la parte parcial del eclipse. Bien. Bueno, y tenemos que preguntar por la primavera, Pablo. Claro, claro. Es anecdótico, porque la verdad, la fiesta es el 21, pero ¿cuándo arranca la ¿Cómo le va a primavera, decir a un Román? astrónomo que es No, anecdótico? no, por los festejos, digo. No, para él es una precisión, es un científico. Sí, la primavera, bueno, la primavera también tenemos justamente esta semana lo que se conoce como el equinoccio de primavera para el hemisferio sur, que sería el de otoño para el hemisferio norte. Yo suelo decirle, o por ahí solemos decirle mejor, equinoccio de septiembre o equinoccio de marzo, para no confundir por ahí con las estaciones. Es la Claro. primavera para nosotros, pero en el hemisferio norte comenzaría lo que es el otoño. Y sí, no se da siempre en la fecha exacta, que es la del calendario que nosotros usamos como el comienzo de la primavera, que sería el 21 de septiembre, sino que en este caso va a ser el 22 de septiembre. Y es un momento en el que la Tierra alrededor del Sol se está trasladando alrededor del Sol, y la Tierra se traslada con su eje inclinado con respecto al plano de la órbita. Entonces, en algunas épocas del año, el Sol está como incidiendo con mayor intensidad en el hemisferio sur, que ahí sería cuando tenemos el verano nosotros, o a veces está incidiendo con mayor intensidad en el hemisferio norte, que es cuando tenemos el invierno nosotros y el verano en el norte, pero en dos momentos el Sol incide directamente sobre el ecuador de la Tierra, y ahí es cuando se producen los equinoccios. Y se producen alrededor del 21 de septiembre y alrededor del 21 de marzo. En este caso de ahora va a ser el 22 de septiembre y se produce el equinoccio de septiembre. Va a ser el 22, pero eso no es exactamente siempre el 21, porque la Tierra sabemos que demora un año en dar una vuelta alrededor del Sol, pero no es un año exacto, no son 365 días exactos, sino que son casi 6 horas más lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, bueno, por eso aparecen cada 4 años los famosos años bisiestos. Entonces agregamos un día
cada 4 años. O sea, en 4 años tenemos esas 24 horas extra y ahí agregamos un día más. Entonces vamos compensando. En algunos años va a caer el 21, pero en general suele caer el 22, hasta el 23 de septiembre suele caer también el equinoccio de septiembre. Y es cuando ya para nosotros empieza la primavera y los días ya se empiezan a hacer un poquito más largos y nos vamos acercando a lo que es el solsticio de diciembre, que es cuando comienza el verano. Bien, repasemos porque es un dato que todavía algunos no saben. ¿A partir de cuándo se empiezan a alargar los días? Y a partir del 22 de septiembre, Claro. que es cuando comienza la primavera, ya en el hemisferio sur los días empiezan a ser un poquito más largos. Esto del equinoccio está relacionado, como el sol está sobre el ecuador. Equinoccio proviene del latín, que significa más o menos como igual noche, digamos, la misma Claro. cantidad de día y de noche. Y más o menos tenemos, esto no es exactamente preciso porque depende mucho de las condiciones de la atmósfera o de las condiciones geográficas, pero tenemos aproximadamente 12 horas de día y 12 horas de noche en las zonas más o menos centrales. En el polo no, porque por ejemplo tendríamos el sol todo el día, digamos, sobre el ecuador. En ese caso no valdría las 12 horas, pero en el resto del planeta tenemos esa igualdad del día y de noche. Román, qué lindo escucharte, tan interesante todo. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.